que nuestros niños también puedan ser enseñados por tu palabra. Pon de nuevo en el corazón, Señor, del que abre la Biblia, Dios, para exponerla, y ayúdanos para que todo lo que se hable edifique a los niños y a los grandes. Los niños, las niñas pueden salir a sus clases. A los más grandecitos les toca sacar cuaderno. 2025, tercer culto del 2025, ¿cierto? Ya casi se acaba el primer mes. Y nos alegra mucho, mucho verles a los que estaban de viaje y que pudieron descansar, compartir con sus familias. Porque si Dios constituyó familias es porque es algo importante. Así que bienvenidos de nuevo a su casa, los extrañamos. Hace 8 días, enero 12, hablamos de algunos principios para convertir en propósitos, y de los últimos temas fueron el estudio de las Escrituras, y concluía la prédica hace 8 días, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese principio que expuso nuestro hermano Jorgito esos, porque fueron varios: cultive relaciones saludables, cuide su cuerpo, no planee solo para usted, tenga contentamiento, ore por sus metas antes de empezar a trabajar en ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Concuerda muy bien con lo que hablábamos acerca de la nueva criatura. Antes de eso, en 2 Corintios 5:17, dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí se acuerdan? Que eso lo vimos antes. Y hablábamos de que había una señora que tenía flujo de sangre y se acercó a Cristo porque tuvo fe y dijo: si yo la pudiera tocar, si tan solo la pudiera tocar. Y la tocó, y dice que al instante el flujo paró y fue una nueva criatura. ¿Y por qué hago este resumen, mis hermanos, empezando? Porque es bueno que tengamos presente que cada domingo se hace énfasis en lo mismo: sed hacedores y no tan solamente oidores. Vamos a pensar que usted hace parte de alguna federación o algún grupo de deportistas, y que usted está en la condición de árbitro. Entonces aquí hay 2 personas, y creo que incluso 3 personas, que se dedican a la actividad física como profesión y estudio, y saben de la importancia que es estar actualizado, ¿cierto, Gavis y Kevin? ¿Qué pasa si usted no se actualiza y va a pitar un partido? Pita fuera de lugar y ya no existe esa vaina. No, todavía existe. Pero en caso de que no. Y es necesario estudiar y actualizarse. Entonces, en nuestro diario vivir vemos la necesidad de estudiar y actualizarnos, ¿cierto? En todos los oficios, en todos los oficios. Cuando se inventaron las lavadoras, inclusive la profesión más humilde, que en ese momento era hacer lavandera, que salían con las tinajas en la cabeza y le recogían: la vecina pasó por la ropa a tal hora, y le entregaban la ropa y iba y lavaba.
tuvieron que actualizarse. Porque cualquier oficio exige actualizarse. ¿Qué me dice de un maestro? Maestro tiene que actualizarse, ¿cierto? Y los hijos de Dios, ¿sabe? La palabra es la misma ayer y hoy. Entonces no hay que actualizarnos. Pero si la conociéramos al 100%. Si por lo menos conociéramos la palabra escrita al 100%, y sabe, entre más usted se mete en un texto, más se da cuenta, y yo sí es que soy muy ignorante. Lo digo por mí, no por usted. Hay días que cuesta tanto, hermano, entender lo que el texto quiere decirnos. Y el Hijo de Dios necesita, si realmente somos una nueva criatura, necesitamos caminar conforme a ser una nueva criatura. Y tenemos una lucha y una guerra, y es que a diferencia de cualquier profesión, al Hijo de Dios las batallas de la vida vienen y lo desafían y le dicen: es que usted no es hijo de Dios, es que usted realmente no es un buen cristiano, es que usted realmente sí es cristiano, y lo descalifica el enemigo y el propio pecado que habita en nosotros, porque todo le echamos la culpa al diablo, y a veces el diablo está por allá. El diablo no es omnipresente, hermano, ni omnisciente, pero a veces le damos tanto poder que él cree que es omnipresente y omnisciente. Y la mayoría de las batallas del Hijo de Dios están adentro. Así que, mi hermano, si un paciente le dice a un médico: es que usted no es médico, eso carece de valor, porque el médico dice: yo tengo un título. Si un cliente le dice a un abogado: es que usted es un abogaducho de medio pelo, él le dice: usted puede decir lo que quiera, yo tengo un título. Pero sabe, su título no lo tiene usted como hijo de Dios. Su título se lo dio Jesucristo cuando venció en la cruz del Calvario. Si al Hijo de Dios le quitan a Cristo de la cruz, no es nada. Por eso cantábamos hoy: todas las alabanzas se referían a la obra redentora y suficiente de Cristo Jesús. Gracia sublime. ¿De quién fue la gracia? ¿Quién rompe el poder del pecado? Jesucristo basta, el solo nombre de la canción. Porque lo que usted y yo necesitamos recordar es que su vida no recae en usted. Hermano, míreme, su vida no recae en usted. Su capacidad, su éxito no recae en usted. Si usted fuera y viviera en este mundo, guiado por este mundo, entonces el éxito sí recae en usted. Una persona exitosa en este mundo es medida por lo que tiene, por lo que estudia y por lo que viaja. ¿No has ido a Egipto? ¿No conoces las...? No conoce nada. No, pero yo he ido a Melgar. Qué poca cosa es ir a Melgar cuando estamos hablando de ir a Cancún. Y el mundo nos mide y nos ridiculiza y nos compara y nos anula. Pero ¿sabe? Lo que vamos a estudiar hoy en la palabra de Dios es 4 puntos que usted necesita o requiere saber y nunca puede olvidar, jamás de los jamases. Usted debe olvidar esto. Ya lo sé, excelente que lo sepa, pero cuando venga una circunstancia que quiera anular su fe, cuando venga una circunstancia o una persona, por cercana que sea, si mi esposa viene y me dice: pero es que usted allá, usted no es cristiano, debe hacerme reflexionar por cómo la trato a ella y si mi comportamiento no está siendo el correcto, pero no de la obra que Cristo hizo por mí. ¿Sí me hago entender? Si alguien muy cercano a usted le dice que su comportamiento no es de un hijo de Dios,
debe hacerlo reflexionar, pero no dudar del hecho de que la obra de Cristo es suficiente para usted. ¿Estamos de acuerdo? Y si no estamos de acuerdo, vamos a mirar porque la Biblia es la que manda, la que habla, la que indica. Así que mi hermano, levante su cabeza en el nombre del Señor. Y si han pasado solo 3 domingos de este año y ya usted quiere volver a enero 1 porque la ha embarrado lo suficiente, sacúdase. Y no que tiene arena. Sacúdase del polvo de la vida y levántese. Porque Cristo venció por usted. Es una decisión difícil tomar un nuevo comienzo. Perdón. Pero una nueva criatura, según 2 Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. 2 Corintios, capítulo 5, 17 y 18, dice: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Paremos ahí. ¿Otra vez va a predicar de lo mismo? No. No, pero si predicáramos 10 veces de lo mismo, 10 veces tenemos que caminar. Evidencia de que usted es una nueva criatura es que las cosas viejas pasaron. En estos días salí por ahí a manejar y se me pinchó una llanta. Y la quise arreglar. Y me dijeron, no, eso no le meta plata a eso, man. Cómprese una nueva mejor. Y me dio guerra por unos días la cosa. Pero eso me hizo, gracias Señor. Todas las cosas obran a bien. Y me hizo pensar, a veces queremos andar como nuevas criaturas, siendo una llanta pinchada. Y arregla y vuelva a hallarme, y arregla y vuelva a hallarme, y arregla y vuelva a hallarme. ¿Es usted de pronto de esas personas que dicen, eso mejor invirtamos unos pesitos más, pero hagamos algo bien hecho? ¿O es de los que dice, eso, hay mientras tanto a lo MacGyver? ¿Y su vida espiritual es a lo MacGyver? ¿O es a la manera de Cristo? Evidencia de que eres una nueva criatura es que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas. Versículo 18. Todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene? ¿Necesitas estrategias? ¿A este libro necesitas añadirle otro? 5 maneras de hacer exitosa tu vida. No, hermano. Entonces no leo, sí, la literatura sirve, pero sea selectivo. Pero no hay nada mejor que la manera de Cristo. Todo esto proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió, subraye la palabra reconcilió, porque ya vamos a mirar, consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Toda esa nueva criatura no proviene de usted, proviene de Dios. Y la evidencia es que Dios sí sabe hacer las cosas nuevas, porque Él reconcilió a un pueblo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por la gracia de Dios nada más, no por nosotros mismos. Quiero pedirle el favor a alguien que busque 2 Corintios 3:5. Mientras alguien lo busca, usted apúntelo. 2 Corintios 3:5. Está ahí cerquitica. Él sí sabe hacer las cosas nuevas. No que seamos. Vamos a leerlo a la voz de 3. Y usted lea lo duro, que si se quedó atrás no importa, termínelo de leer.
1, 2, 3. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y es en el Espíritu en donde empieza la renovación del ser humano. El Dios de paz que nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Él no le hace primero una liposucción, luego lo lleva al psicólogo y después se encarga de su espíritu. Él empieza por el espíritu. Y la comunión con Dios nos hace personas con sentimientos y con amor. El amor no es propio del ser humano. Dios es amor. Y al amar a Dios y al amar a nuestros hermanos, nuestra alma es sanada. Pero no podemos empezar al revés. ¿Y por qué volvemos a hablar de lo mismo, hermanos? ¿Sabes? Porque el Hijo de Dios a veces quiere invertir el orden de Dios. Y queremos satisfacer la economía primero y no nos acordamos de ir a la fuente, al Espíritu. Y nos ocupamos en nuestra economía, en nuestra actividad laboral y nos desorientamos y descuidamos las cosas que realmente son necesarias cuidar. Y volvemos al mismo punto. ¿Y la evidencia de la nueva criatura entonces qué? ¿Cuál era la evidencia de la nueva criatura? Sí, las cosas viejas pasaron. Mi hermano, verdaderamente pasaron. ¿Por qué sigues empezando por la carne y no por el espíritu? Entonces, ¿qué hago? ¿Me dejo morir de hambre? No se trata de eso, hermano. Denle lugar a Dios en su vida. ¿Tiene un altar familiar en su casa? ¿Cuál es la evidencia en su morada en que hay una nueva criatura en usted? ¿Está usted teniendo comunión con Dios? ¿O hace la oración que hacía alguna persona? Señor, te digo lo mismo que dije ayer porque tenía hambre y comía. ¿De verdad? El Hijo de Dios tiene una lucha, la primera lucha es consigo mismo. La primera lucha es consigo mismo. Hasta que verdaderamente se rinde y permite que haya un nuevo nacimiento. Yo le encarezco, hermano, por amor a Dios, no como que ya lo haya alcanzado, entiendo ahora por qué el apóstol lo decía, yo no lo he alcanzado, pero sí le pido por favor, examínese, deje el pasado, y hoy comience un nuevo día. Y si todos los días me toca empezar, pues empecemos todos los días. Caminar en los caminos de Cristo requiere primero que todo saber que hemos pecado. Pero el Hijo de Dios se olvida de lo que significa el pecado. Se hace tan común la palabra pecado o está tan devaluada la palabra pecado y en los púlpitos cada vez se predica menos de la corrupción del hombre, la maldad del hombre me refiero de Jorge, de Teresa, de Angélica, de Juan, de cada uno de nosotros. Sí, Gabriela, de usted también. De cada uno, maldad en nuestro corazón. Sí, señora, también en su corazón. Y saben, yo necesito un espejo grandísimo. Porque en mí también hay maldad. Por eso el Señor Jesucristo dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Pero es lo primero que al Hijo de Dios se le olvida y por eso andamos
una cuadra derecho y 5 cuadras torcidas. Que si espiritualmente hubiera Waze, Waze se apaga. ¿Para qué me pide dirección si no la va a seguir? Se desactiva. Pero mi hermano, ¿qué es el pecado? ¿Sabes tú qué es el pecado? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 y 5. Parece que no necesitáramos buscar en la Biblia. Algunos dicen, no, yo me lo sé. Pero no es tenerlo acá, es bajarlo al corazón. Y a los pies, y así como los niños, cabeza, hombro, a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ah, ese ya me lo sabía. Póngale cuidado al 5, que no es menos importante. Y sabéis que Él, ¿quién es Él? Jesucristo basta. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ah, pero es que todo es pecado. Pues hermano, si usted camina siempre en pecado, todo le va a parecer pecado. Por eso el mensaje de hoy lo quise titular Una decisión difícil, porque nuestra condición de a veces, de jóvenes o de adolescentes, todo es difícil. No, pero es que no puedo mirar esto. No me puedo tomar 3, 4 cervecitas con mis amigos. Es que ni una. No puedo llegar tarde. Y discutimos y nos enfadamos con nuestros papás porque es una vida de prohibiciones. ¿Así? Sepa, señor hermano, que Dios puso la ley para protegernos. Y lo que nos está diciendo el texto es que el que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Pero el propósito de la ley es mostrar el pecado, es protegernos. Y la desobediencia es pecado. ¿Es una decisión difícil? Claro que es una decisión difícil para el que no quiere andar juicioso. Incluso para el que quiere andar juicioso pero no hace pasos de fe. Por eso tenemos el mensaje acá. Conocemos la palabra de Dios, pero si no la bajamos es como si no tuviéramos nada, mi hermano. Y perdónenme si alguno de ustedes tiene un familiar en esta condición, pero es tan reducido como si estuviéramos cuadraplégicos. Y no quiero ofender a nadie, pero me refiero a la actividad física de un hijo de Dios que tiene todos los textos en la cabeza y parece un, ¿cómo se llaman los muñecos grandes de cabeza? ¿Un Funko Pop? Parecen Funko Pops cristianos, son muñecos de cabeza grande y cuerpo chiquito. Y algunos hasta se mueven así. Yo me peluqué para no parecer uno. Y no baja el cuerpo y no nos movemos en fe. Hermanos, usted sabe lo que es pecado, apártese del pecado. No lo estoy predicando por primera vez. Juan el Bautista hace muchos años, Jesucristo, incluso desde Génesis, apartémonos del pecado, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario que sepamos que hemos pecado. Si no somos conscientes del pecado, nosotros no podemos hablar de un nuevo nacimiento. Segundo, reconozca que necesita ayuda de Jesucristo. Primera de Juan, ahí donde está, capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él
y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿se acuerdan de la reconciliación? De que Dios nos reconcilió a través de Jesucristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión primero los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, quien es su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero usted quiere estar sin pecado y no tener comunión con Dios. Mire, la palabra nos está diciendo cómo es el orden. Tenga comunión con Dios. Y entonces la sangre de su Hijo lo limpia de todo pecado. Eso no hay que hacer indulgencias. Eso no es bíblico. Cristo ya nos reconcilió con el Padre. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y mire cómo escribe: hijitos míos. Esto es amor del apóstol Juan. Dice, hijitos míos. Como cuando la mamá le dice, mi hijo. Hay un amor ahí. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabes? Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Sabe usted si es cristiano o no? Sencillo, mídase con la palabra de Dios. En esto sabemos si somos o no somos, en que guardamos sus mandamientos. Por eso el énfasis de que esta iglesia sea una iglesia bíblica, hermano. ¿Cómo cree usted saber si es cristiano si no sabe dónde queda Esdras, Nehemías? ¿Cuántos capítulos tienen los Salmos? Esa pregunta es fácil. Esta iglesia es una iglesia bíblica, fundamentalista, como ya se les ha dicho en otras ocasiones, es justamente porque debe haber un celo, no por el pastor, de parte de cada miembro de la congregación debe haber un celo por la palabra de Dios. Si no, hermano, que se le cambie la doctrina a la iglesia, usted nunca se va a dar cuenta. Le empiezan a meter la mano al bolsillo y entonces usted lo que va a salir es lastimado. Pero la primera responsabilidad recae sobre usted. Si el apóstol Juan está diciendo, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿En dónde están los mandamientos? En la palabra de Dios. Y vea lo que dice. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es como. Estaba hablando con un joven que día y le decía, no que yo le esté insultando, hermano. No, yo no lo quiero insultar ni lo quiero tratar mal. Pero lo que pasa es que si hay alguien que habla directo es Dios. Y Él a cada cosa le pone la palabra que es. ¿Sí o no lo hablamos o no lo hablamos? Y acá está diciendo, el que dice, yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, entonces ese es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él.
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La decisión más difícil que un adolescente puede tomar seguramente sea andar como Cristo anduvo. Pero no significa que sea la decisión más difícil, sea una decisión que pueda esperar a mañana. Joven, a usted le puede costar tomar la decisión de andar como Cristo anduvo. Y cuando digo difícil no es porque sea difícil de no lo convence, nadie lo convence, vaya usted convenza lo que es muy difícil, no. Es que puedo estar seguro de que esta es la decisión que debo tomar. Pero ¿sabe dónde se ve? Cuando usted da el paso de fe. Y el primer paso de fe usted lo conlleva a otro paso de fe. ¿Es así o no es así? Hermanos, los que están más años en el Evangelio, ¿un paso de fe no lo lleva a dar otro paso de fe? Porque la vida cristiana es un caminar por fe. Entonces, para al adolescente al que me estoy refiriendo, ¿es la decisión más difícil dar el primero? Claro. El segundo, de pronto ya por la convicción del primero, dice, estoy alimentando mi fe. Y cada vez voy caminando y voy mirando, Dios está conmigo. ¿Por qué lo dijo? En Mateo, ¿se acuerdan? Estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el fin de qué? Convicción, hermano. Difícil, muy, muy difícil, muy difícil. Imposible, no. Pero si no tenemos comunión con Dios, es imposible, es imposible, es imposible ser hijos de Dios sin comunión con Dios. Si a ese muchacho que está allá le hacen un ADN, un examen de ADN, y resulta que no es mi hijo, yo digo, sí, sigue siendo mi hijo. Es un supuesto, amor, no te me ofendas, por favor. Es un ejemplo. Yo digo, no importa que biológicamente no sea mi hijo, pero ha caminado en comunión conmigo 14 años, para mí sigue siendo mi hijo. Era un ejemplo, perdónenme, no se van a ofender, por favor. Es la comunión con Dios la que me hace hijo con Él. Lo acabamos de leer. Y hablábamos de propósitos, de no contaminarse. Propuso en su corazón no contaminarse. Y pusimos otros propósitos y fuimos hablando. Y vamos a empezar un 2025. Y arrancó el 2025 y seguramente ya muchos dicen, no, otra vez necesito el 1 de enero. Pues que mañana o esta misma tarde sea su 1 de enero, hermano. Vuelva a empezar, no importa. Ánimo. Ánimo. Cada día Cristo está con nosotros. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, confíen en mí. ¿Es algo fácil? Seguramente no. Yo no puedo decirle a usted, hágale que eso es fácil. No, yo no estoy en su día a día, hermano. Yo no sé qué gastos tienen las niñas, la empresa, no sé. Y así cada una de sus vidas, no sé sus vidas. ¿Podría ser seguramente difícil? Sí. Pero confíen en mí que yo he vencido al mundo. Lo dijo Él, Jesucristo, el alto y sublime, el eterno, el príncipe de paz, el consejero fiel. Primera Timoteo 2, 5 al 6 nos dice así. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay lugar a otro. No, que Jesucristo no es Dios. Váyase usted con su maletica y sus libritos y sus revistas a golpear al frente. Aquí no. Aquí no. Porque Jesucristo es Dios y la Biblia me lo dice. Convicciones, mi hermano. Se entregó por nosotros y de eso se dio testimonio.
Suficiente es Jesucristo, suficiente para que todo lo que usted necesite hacer en este año tenga comunión con el Padre. Por el nombre de su bendito Hijo Jesucristo. Lucas 9, 23 y 25. Lo siguiente, no solamente es saber que usted ha pecado, no solamente reconocer que necesita ayuda de Jesucristo y ya tiene suficiente argumento porque Cristo es el único mediador, sino que hay un requisito que el mismo Jesucristo nos enseñó, Lucas 9, 23 al 25. Y él mismo lo dijo, pero él les mandó a que a nadie dijesen, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. El contexto nos deja ver que es Jesucristo el que está hablando. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No que la monita diga, Pedro, niéguese a usted mismo, niéguese. No, que la monita se niegue a sí misma. No que yo ande diciéndole, Angie, niégate a ti misma, niégate, sino que yo me niegue a mí mismo. Que tome la cruz cada día y le siga. Esto no se trata de mirar al lado. Si alguno quiere venir en pos de mí, métase. ¿Ustedes alguna vez llamaron por cabinas telefónicas? Estos muchachos son muy jóvenes, no. Pero se metía uno y se iba con maleta, paila, le tocaba ir acompañado, le tocaba ir acompañado, es decir, cuídeme la maleta porque no cabemos con la maleta. Y se metía uno en la cabina y apenas cerraba. O por lo menos allá en el salitre era así chiquitico, no sé. Me disculpan los que vienen de pronto por allá de Chicó, que sean más grandes las cabinas. Se metía uno y caía uno solo. O sea, cabía usted y la señal, no entraba nadie más. Así es el negarse a sí mismo, así es el tomar la cruz cada día. Métase en esa cabina donde no cabe nadie más, usted a solas, con Dios. Que mi esposa, que es que mi hijo, usted y Dios. Es que mi marido, usted y Dios. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, la cruz de Cristo. Ciertamente llevó Él nuestros dolores. Pero nosotros le tuvimos por abatido de Dios, por herido de Dios y abatido. O sea, nadie se compadeció de Él. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Nadie se acordó de Él. Esa es la cruz de Cristo. Es que a mí nadie me quiere. ¿Lo quiere Dios? Sí, dio su vida por mí. Suficiente es. Y eso no le da derecho a usted tener un corazón amargado. Como no me quieren, yo no quiero. No. El amor que usted recibe de Dios es el que debe dar, no el que recibe de su esposa. Si su esposa no lo ama, usted dámela. Si su esposo no la ama, usted dámelo. Porque en esto ellos conocerán que usted es hijo de Dios. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá.
Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye? Oiga bien este texto. ¿Y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Para qué se va usted a ganar el mundo, a hacer muchas extras, a tener 4 trabajos y cuando esté agonizando, ¿de qué le sirve pedir perdón por toda una vida que no estuvo, que no le dedicó tiempo al Señor, que perdió a sus hijos? ¿De qué le sirve? Lo está preguntando el Señor Jesucristo. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? En ese negarse a nosotros mismos también está la fama y el buen nombre. Es que van a decir que ese es un vaciado. Usted enfóquese. Usted enfóquese en el Señor, en el conocimiento del Señor. Claro, hay que trabajar, por supuesto hay que trabajar. Pero no invierta las prioridades. Saber que hemos pecado, reconocer que tenemos ayuda de Jesucristo, negarnos a nosotros mismos y ahora sí de verdad el último. Llevar el Evangelio y hacer discípulos. Porque con ese tesoro tan grande que es la vida eterna, lo más miserable que podría hacer uno es quedarse callado. Mateo capítulo 28 dice, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este no estaba dentro del mensaje inicial, pero ayer me hicieron una pregunta de parte de Dios y es, ¿qué cosa puedes hacer aquí que no vayas a hacer en la eternidad? Y es predicar a gente que no conoce del Señor. En la eternidad esos ya no van a tener chance. Y esa pregunta me mostró la realidad, la verdadera realidad, el propósito fundamental del ser humano cuando se conecta con Dios realmente. Extender el Evangelio. Entonces todos a dedicarnos de pastor. No. No, porque el pastor le predica a la gente que llega a la iglesia y a quien está discipulando. Obviamente también va a evangelizar. Pero si yo soy taxista o conductor, ¿cuántas personas recibo en mi carro al día y les puedo decir, ¿usted conoce a Dios? O la gente empieza a contarle a uno unas cosas que uno dice, me cuentan unas vainas que yo... Y puedo hablar con 7 personas, 9 personas al día, que quizá nunca los vuelva a ver. O los que están en un local, volantes, tarjetas. Pastor, ¿puedo llevarme unos volantes para poner en la vitrina? Pregúntele al pastor, pero yo no creo que le va a decir que no. No necesita usted poner excusas de decir, no, es que yo me dedico a otra cosa. Siempre hay oportunidad para predicar el Evangelio. ¿Sí o no?
Cuestiónese en el secreto de su corazón y medite. ¿Será que sí o será que no? ¿Un estudiante en el colegio puede compartir el evangelio? ¿En la universidad puede compartir el evangelio? ¿Un taxista? ¿Un tendero? ¿Alguien por la calle? Entonces, ¿todos estamos en condición de predicar el evangelio? Sí. Y este es una cuarta evidencia de alguien que camina en los caminos del Señor. Hace discípulos, predica la palabra. No hay limitación. Jesucristo prometió estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Acompáñeme en una oración. Padre bueno, gracias por tu bendita palabra, Señor. De verdad que no la merecemos, pero sí que la necesitamos. Sí que la necesitamos. Puedo entender por qué decías que tienes un pan, que tienes algo que comer mejor, cuando ni siquiera habías comido nada, Señor. Y es hacer la voluntad de tu Padre. Padre que ahora es nuestro Padre gracias a nuestro Señor Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. O sea, antes no éramos hijos, no era nuestro Padre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra mayor bendición. Eres santo por siempre. Eres santo, 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 Señor. ¿Y cómo no caminar en integridad, Señor, contigo cuando diste tu vida? ¿Cómo no condolernos con el hermano cuando tú diste la vida también por él? ¿Cómo no tener paciencia y confrontar una y otra vez a la persona cuando tú, Señor, tuviste tanta paciencia con nosotros? ¿Cómo no tomar acción cuando tú lo hiciste todo por nosotros y moriste en la cruz del Calvario? ¿Cómo no, Señor, poder postrarnos delante de tu presencia aquí, reconociendo nuestros pecados, la maldad, la perversidad de nuestro corazón y el deseo constante en la carne de fallar, de pecar, de darle gusto a la carne, cuando tu misma palabra nos dice que la carne y el espíritu tienen lucha contra sí? Pero queremos vencer la carne, hacer morir lo terrenal en nosotros, en revestirnos, Señor, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, en dar un paso de fe por difícil que parezca. Extiende tu mano hacia nosotros. Ten misericordia y compasión de este pueblo pecador, yo el primero de todos, Señor. Clamo tu intervención en mi vida en esta hora, Señor. Y te pido que hagas de esta iglesia una iglesia santa, íntegra. Ayúdanos a caminar en fe, porque hay días difíciles de caminar, Señor. Ponte de pie y cantémosle al Señor. Que su santidad sea el mejor motor para que tú te animes a vivir en santidad. Sed santos como vuestro Dios es santo.